Pues buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Cubero, soy el presidente del Banco Central de Costa Rica. Un saludo a todos los lectores de la revista Forbes Centroamérica y un agradecimiento a la revista por la oportunidad de conversar con ustedes. ¿Qué factores hay detrás para ver estos incrementos tan importantes en la canasta básica y en otros servicios? Muchas gracias, Israel. En primer lugar, es importante mencionar que los factores que han impulsado al alza la inflación son esencialmente factores externos, pero también existen el llamado factor base o efecto base. Y ahí esencialmente lo que estamos hablando es de que hace un año y medio, cuando inició la pandemia, la inflación más bien tendió significativamente a la baja. En el caso de Costa Rica tuvimos incluso una pequeña deflación y contra esos meses de baja inflación es que estamos comparando las tasas de variación interanual a la hora de calcular la inflación del año 2021. Entonces, inevitablemente tenía que haber un efecto rebote por ese efecto base o ese factor base que se está dando por comparar en tasas de crecimiento interanual, que es como se define la inflación, la tasa de crecimiento interanual o de variación interanual del índice de precios al consumidor, comparar el año 2021 contra un año 2020 que establecía una base relativamente baja. Entonces, hay un componente de efecto base, pero fundamentalmente, más allá de ese efecto base, estamos viendo factores externos que empujan al alza de la inflación. Y entre esos factores externos están, en el caso de Costa Rica, sin lugar a dudas, los precios de las materias primas. Costa Rica es un país que en términos netos es importador de materias primas y nos afecta fundamentalmente el precio del petróleo. Entre todas las materias primas, la que más afecta el índice de precios al consumidor en forma directa e indirecta es el tema del precio del petróleo, que por supuesto, como ustedes bien saben, ha aumentado significativamente desde la segunda mitad del año 2020 hasta ahora, y eso ha implicado una presión importante al alza en los precios, primero al productor en Costa Rica y luego los precios al consumidor. El otro factor es el aumento en los precios de los fletes marítimos. El transporte marítimo, tanto por vía de contenedores como a granel, ha aumentado significativamente, y aunque los precios de los costos de fletes, al igual que el de las materias primas, se ha moderado, ha tendido a moderarse un poco en relación con los puntos más altos, sin duda sigue siendo un componente importante de presión al alza en la inflación. Otro elemento que afecta a un país como Costa Rica, que es una economía muy abierta a las importaciones, al comercio internacional en general, es el aumento en la inflación en general en los países con los que comerciamos, nuestros socios comerciales. Okay. Y en particular los países desde los que importamos. Entonces, ese aumento en la inflación, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, se traduce también en un aumento en los precios importados desde los Estados Unidos a Costa Rica. Y finalmente, otro componente importante que ha pesado algo, aunque tal vez no tanto como los otros factores que mencioné antes, es la depreciación del tipo de cambio del colón costarricense en relación con el dólar. Eso también le ha puesto presión al alza a los precios de los bienes importados y se traduce en una presión sobre los precios al consumidor. Ustedes como Banco Central, ¿qué medidas están tomando o aún las están platicando al interior de la Junta con el objeto de poder ir saliendo en el mediano plazo, porque difícilmente será en el corto, de estas presiones inflacionarias? ¿Y cuál podría ser su lectura hacia mitad de año? En el contexto que acabo de describir, una inflación todavía relativamente contenida, pero al alza, debido a factores esencialmente externos y a estos factores base que tienden a ser pasajeros, pero que, como los analistas internacionales han venido diciendo, posiblemente se prolonguen, al menos por la primera mitad de este año 2022, con el cual van a ser un poco más duraderos de lo que se había previsto inicialmente. En ese contexto, y ante la rápida recuperación de la actividad económica en Costa Rica, que tuvimos un crecimiento económico realmente mucho mayor al esperado en el año 2021, y el Banco Central está justamente en este momento revisando la estimación de crecimiento para el 2021 y las proyecciones de crecimiento para los años venideros. Ante esa rápida recuperación de la actividad económica y las sostenidas presiones externas
sobre el índice de precios al consumidor doméstico, el Banco Central tomó la decisión de empezar a revertir la postura expansiva de política monetaria y aumentó su tasa de política monetaria en 50 puntos base en la última reunión de política monetaria que tuvo la Junta Directiva en el mes de diciembre. Aumentamos en 50 puntos base de 75 puntos base a 125 la tasa de política monetaria, y lo que prevemos es que en el transcurso de este año sigamos normalizando la tasa de política monetaria para llevarla a una posición relativamente neutral. Aparte del manejo de las tasas, ¿qué otras medidas usted considera que están a la mano del Banco Central o podrían estar también apoyadas por parte del sector, gobierno y el sector empresarial? De parte del Banco Central, digamos, la contraparte de las medidas en términos de tasa de política monetaria es el manejo de la liquidez. Entonces, claramente vamos a ir recogiendo un poco la posición de liquidez agregada de la economía, vamos a ir absorbiendo un poco de la liquidez que hay para hacer efectiva la reversión de la postura expansiva de la política monetaria. Entonces, hay, digamos, hay una contraparte natural del aumento en la tasa de política monetaria, que es absorber la liquidez. Y por ahí creo quedarían las medidas directas del Banco Central. De todas formas, en materia fiscal, el gobierno está comprometido con un proceso de consolidación fiscal que es fundamental, porque en Costa Rica hemos tenido ya por décadas un problema fiscal importante. Ese problema se ha manifestado en un alto déficit fiscal y una creciente razón de deuda del gobierno central al PIB. La situación de la pandemia no hizo sino exacerbar este problema, porque generó realmente una caída muy fuerte de la recaudación fiscal del gobierno, y eso desplazó la deuda del gobierno central al alza, llevando a tasas muy altas. Este año 2021 que acabamos de terminar, estimamos que la deuda del gobierno central cerró cercana al 70% del PIB. De manera que son fiscal, todavía estamos viendo las últimas estimaciones del gobierno. El gobierno había estimado que el déficit fiscal cerraría en 5.8% del PIB en el año 2021. Posiblemente los números finales hayan sido menores que eso, significativamente menores que eso, pero aún así son cifras muy importantes que requieren un compromiso fuerte de consolidación fiscal hacia adelante, y en eso, justamente en ese compromiso, está el gobierno en el marco de un convenio con el Fondo Monetario Internacional, como ustedes sabrán. ¿Qué sector va a impulsar la reactivación económica con mayor fuerza? Hasta ahora, Susan, el motor más importante de esa recuperación económica ha sido el sector externo y particularmente el sector exportador de manufacturas. Y dentro de las exportaciones de manufacturas, las de zona franca y especialmente las que tienen que ver con dispositivos médicos, que tuvieron realmente un desempeño muy, muy exitoso desde la segunda mitad del año 2020. Fue un segmento de actividad económica en Costa Rica que se adaptó muy, muy rápidamente a las necesidades que había generado la pandemia, y aunque no todas las empresas de dispositivos médicos en Costa Rica estaban generando lo que estaba demandando la pandemia, rápidamente ajustaron sus líneas de producción para empezar a producir algunos de los insumos médicos que estaba demandando la pandemia. Otras industrias les ha ido bastante bien también. En Costa Rica y en el mundo, la industria de información y telecomunicaciones, por supuesto, muy beneficiada con la pandemia. El hecho de que se haga cada vez más frecuente el teletrabajo, ¿no?, y las reuniones virtuales ha generado una alta demanda de servicios informáticos y de telecomunicaciones, con lo cual esa industria también le ha ido bastante bien. Y en general la exportación de servicios de servicios por parte de Costa Rica, particularmente servicios de software y de apoyo empresarial, ha tenido también un auge desde la segunda mitad del año 2020 y particularmente en el año 2021. Esas industrias han ido liderando la recuperación y son las que ya hoy en día se encuentran significativamente por encima de los niveles de actividad económica prepandemia. Por otra parte, las actividades relacionadas con el turismo, particularmente hoteles y restaurantes, que fueron las más fuertemente golpeadas con la pandemia, todavía están significativamente por debajo de los niveles de actividad económica prepandemia, pero sí se han venido recuperando rápidamente desde una base muy baja. Entonces, las tasas de crecimiento para esas industrias han sido relativamente altas en los últimos meses, y esperamos que en el 2022 sean, de hecho, las industrias que más contribuyan, o entre las que más contribuyan
al crecimiento económico en el 2022 conforme su actividad económica se va recuperando a los niveles prepandemia. Ya prácticamente todas las demás actividades están por encima de los niveles prepandemia, pero la recuperación de la actividad hotelera y de restaurantes y otras actividades relacionadas con el turismo, como el transporte privado de pasajeros y actividades de entretenimiento, van a ir recuperándose, esperamos, en este 2022, y eso va a ser también otro factor de impulso a la actividad económica. Por supuesto, aquí, como siempre, en materia de proyecciones, con un ámbito de incertidumbre, y particularmente aquí un factor de riesgo es el tema de la evolución de la pandemia. Perfecto. ¿Y qué retos tiene la economía costarricense en este 2022? Bueno, un reto justamente es irse normalizando desde el punto de vista de las políticas económicas, de cara a lo que esperamos sea también gradualmente la normalización de las condiciones de producción económica conforme vamos controlando globalmente la pandemia. Eso es, por supuesto, algo que está sujeto a un factor de riesgo importante, pero en ese sentido, un reto es ir normalizando las políticas económicas. Ya empezamos esa ruta de normalización en el caso de la política monetaria, y se está empezando también la ruta de normalización en el caso de las políticas financieras, en el caso de las políticas de normativa prudencial, que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero había flexibilizado frente al golpe de la pandemia desde inicios de la pandemia. Ya ahora, a partir del año 2022, se ha ido empezando a normalizar la política prudencial también en materia del sector financiero. ¿Cuánto se espera crecer ya con esta reactivación, con esta situación de reactivación económica con respecto a toda la preocupación que hubo debido a la pandemia, debido a la inflación? Bueno, Susan, nosotros hicimos y publicamos las últimas proyecciones de crecimiento económico en el mes de octubre, y ahí lo que habíamos previsto era un crecimiento de 5,4% para el año 2021, y teníamos una proyección de crecimiento para el año 2022 de 4,5%. Ahora estamos revisando esas proyecciones y vamos a compartirlas justamente la semana que viene en el nuevo informe de política monetaria de finales del mes de enero. Y ahí sí esperamos, y le puedo adelantar, Susan, una revisión significativa al alza del crecimiento proyectado para el año 2021. Realmente el proceso de crecimiento fue mucho más fuerte del esperado, incluso en octubre, y ya con la información que tenemos, sí vemos una revisión significativa al alza para el crecimiento del año 2021, una revisión moderada posiblemente para el crecimiento del año 2022, posiblemente más bien hacia la baja, pero muy moderada, ahí en parte por el efecto base, es decir, ya el año 2022 va a haber un crecimiento a partir de una base mucho más fuerte de la que habíamos esperado en el año 2021, porque el crecimiento en el 2021 va a haber sido mucho más fuerte del esperado inicialmente. Y vamos a compartir también una proyección de crecimiento para el año 2023.